Bueno, vamos a arrancar con el panel número 3 de esta jornada que nos convoca. Un panel que va a tratar sobre el análisis de datos y la Big Data en la política. Ahí de a poco van volviendo. Triunfaremos, volverán, la gente volverá. Bueno, este panel, que ahora voy a presentar justamente la temática y a los grandes profesionales que nos acompañan, pero está muy ligado a lo que veníamos escuchando anteriormente, cómo la inteligencia artificial va acompañando a los sucesos y los cambios sociales y también cómo la política empieza a utilizar estas nuevas herramientas y la ciudadanía también interactúa. Y en particular lo que nos convoca ahora es el análisis de datos y cómo el uso de la información es un potencial para las campañas y también para la opinión pública. Vamos a analizar cómo la política utiliza esta información para diseñar estrategias más efectivas, si existen estrategias más efectivas basadas en la información, cómo se utiliza la inteligencia artificial y las herramientas de social listening y de incorporación de datos para el entendimiento de la opinión pública y cómo va migrando esa opinión pública y cómo la vamos entendiendo, comprendiendo y vamos analizando esas tendencias. Un poco de este ecosistema de los datos que son oportunidades para comprender los sucesos, los tiempos, los cambios, tan importantes los cambios en esta era digital, y cómo vamos entendiendo cómo las personas van migrando en su comportamiento y se van nutriendo de todas estas nuevas herramientas que hoy nos convocan en este panel. Pero bueno, cómo esto impacta también en el diseño de políticas públicas, cómo la política también escucha a la ciudadanía. Y un poco, como siempre decimos, es el huevo o la gallina, ¿no? Es primero establecer estrategias para después entender cómo la ciudadanía recibe esas políticas públicas, o es primero el escuchar, el entender qué quiere y después diseñar las estrategias. Es un poco lo que vamos a estar hablando hoy también. Nos van a acompañar en este panel Facundo Cruz, politólogo, es doctor en ciencia política, con amplia experiencia, más de 20 años en consultoría e investigación en elecciones y democracia. Es coordinador general del Observatorio de Pulsar UBA. Bueno, es codirector de SICAB y consultor externo en Red de Innovación. Es profesor en la UBA y en la Universidad Torcuato Di Tella y escribe La gente vota en Cenital. Bueno, un CV muy amplio. Seguimos con Ramiro, que nos acompaña también. Él es legislador de la ciudad de Buenos Aires desde el 2021 y se desempeña como jefe de bloque de La Libertad Avanza. Gracias, Ramiro, por estar acá. Sergio Doval, al lado, es el CEO del grupo Taquión desde 2018 y lidera proyectos de comunicación y tecnología basados en el análisis de datos y en el entendimiento de las personas, tanto en Argentina como en Latinoamérica. La agencia Taquión se destaca por el enfoque innovador en la lectura de los datos y en la información. Se encuentra doctorando en Ciencias de la Comunicación Social y es profesor invitado y conferencista internacional sobre marketing y análisis de tendencias. Gracias, Sergio, también por estar. Cata Hernández, no te veo, pero ahí estás. Es directora regional para América Latina de Onclusive Social desde 2017 y tiene una sólida trayectoria en estrategia de comunicación y marketing digital, trabajando con marcas reconocidas en Francia y Latinoamérica. Es graduada en comunicación social de la UBA, cuenta con una beca de L'Oréal en Sciences Po en París y es profesora de UDESA. Además es miembro de la French Tech Argentina y consejera de comercio exterior para Francia. Muchas gracias, Cata, también por venir. Bueno, comenzamos con este panel, análisis de datos y Big Data en política. Comenzamos primero con Facundo. No sé si tenés presentación, Facundo. Tengo presentación, sí. Perfecto. Ahí va, perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación a participar de las jornadas. Gracias a Pablo, a Malena por la invitación. La verdad que es un placer estar acá. Parte del material que preparé para traer a discusión a la mesa y después hay espacio para preguntas también, es una reunión de una serie de datos con los que vengo trabajando hace un tiempo que muestran un poco la valoración que está teniendo América Latina, ciudadanos y ciudadanas de América Latina en torno a la democracia, a los partidos políticos y al funcionamiento de las elecciones. Concretamente no es un análisis de Big Data para la toma de decisiones concreta, pero sí son algunos indicadores que creo que muestran un poco el estado actual del humor social respecto a qué pensamos, cómo están funcionando nuestros sistemas políticos y que plantean algunas líneas para pensar cómo
los gobiernos sobre todo tienen que trabajar para mejorar estos indicadores. Son indicadores que están mostrando una ola descendente en este momento, no es un cataclismo total en donde no vamos a parar, sino que es parte de una oleada, y como es parte de una oleada también vamos a ver con estos indicadores que ha habido otras oleadas positivas en sentido contrario. Entonces uno esperaría que cuando pase este momento de desafección social y desconfianza democrática pueda venir algún momento de mayor positividad respecto de cómo logramos la democracia en la región. Siempre me pasa lo mismo cuando arranco la presentación. No funciona. No. Si no, no hay problema si te voy diciendo... ¿Sí? Gracias. Dejamos el apartito acá. ¿En qué momento estamos ahora en América Latina? Estamos atravesando un proceso de desestructuración profunda, que es una combinación de unos cuatro elementos que no son muy positivos, que digamos, como verán. Primero, hay mucha desconfianza ciudadana. Cualquier estudio de opinión pública que haga preguntas sobre la democracia, los políticos, los gobiernos, los actores políticos, hay mayor imagen negativa, hay mayor valoración negativa, hay mayor desconfianza que imagen positiva, valoración positiva o confianza. Esto muestra una situación de descontento general con la política, con el sistema y con los actores. A esto se suma que, como consecuencia, y producto también de esta oleada de descontento, aparecen nuevos actores políticos para nuevas demandas, que tratan de traer respuestas como soluciones a los problemas que la política tradicional no estaría encontrando. A eso se suma también presidentes que asumen débiles con popularidad acotada. Yo no traje hoy para mostrarlo y no es el foco de la presentación, pero uno de los programas que tenemos en el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires es de aprobación presidencial, donde recopilamos encuestas de 18 países en América y Europa para evaluar los niveles de aprobación que tienen los gobiernos de turnos. Y recientemente publicamos con la Fundación Konrad Adenauer un estudio que sintetiza toda la base de datos que tenemos, que son alrededor de 2.385 encuestas en los últimos 4 años, que detectamos ciertas oleadas respecto a la aprobación presidencial. Y lo que estamos viendo es que después de la pandemia surgen dos fenómenos. Primero, los gobiernos asumen con una luna de miel mucho más acotada. Anteriormente pensábamos que la luna de miel eran de unos 100 días, ahora las lunas de miel, los chisporroteos en la pareja están apareciendo antes. O sea, antes de volver ya a la convivencia, ya aparece una pelea en la luna de miel. Entonces hay una luna de miel más corta entre las presidencias nuevas o viejas y la sociedad. Y también ocurre que, por ejemplo, en Europa, los gobiernos que nacen ya no solo tienen, cuando tienen recambios de gobierno, recambio de color político por elecciones o porque hay una moción de confianza en el Parlamento, los nuevos gobiernos que asumen no solo tienen popularidades acotadas, luna de miel acotada, sino que ya nacen gastados de alguna forma. Entonces esto convierte a los ejecutivos hoy en ejecutivos más débiles, no siempre con mayorías y con popularidades, como les decía, más bien acotadas. Y esto se da en un contexto de sociedades fragmentadas. Esto es algo que se viene conversando hace tiempo, seguro será tema de discusión en las jornadas de hoy, pero cada vez las demandas sociales son mucho más amplias, más heterogéneas, y los actores políticos tienen que dar demandas también, satisfacer esas demandas con agendas muchísimo más heterogéneas. Todo este cóctel hay que gobernarlo de alguna manera, porque siguen siendo los gobiernos los responsables de tomar decisiones en nombre de los representados. Con lo cual aparecen en América Latina dos modelos. Uno es el modelo de supervivencia o el modelo sobrevivir, que sería el modelo Castillo-Boluarte en Perú, en donde el efecto de la supervivencia no fue muy positivo, sobre todo para Castillo, pues terminó siendo vacado del cargo, y Dina Boluarte, que es la actual presidenta, es una presidenta que está gobernando con 5% de aprobación. Donde ningún presidente latinoamericano de las últimas décadas llegó a esos niveles, ni siquiera Sebastián Piñera cuando fue el estallido social en Chile llegó a tocar los 5 puntos. Perú aparece como el modelo de supervivencia, en donde no siempre termina resultando muy efectiva su supervivencia, o bien el modelo totalizador, que es el modelo Bukele, el modelo de El Salvador, en donde el objetivo es tratar de gobernar con todas las ramas del Estado y pasar a tomar decisiones más bien unilaterales antes que consensuales con distintas fuerzas políticas. Además de todo esto, tenemos algo que empieza a afectar lo que sería
la nafta que le da funcionamiento a las democracias en el mundo, que son las elecciones. Entonces aparece también un cuestionamiento a los procesos electorales. Todo esto combina este escenario de desafección que les mencionaba, y ahora voy a mostrar algunos indicadores que muestran justamente este momento actual. Como ven, esto es más que nada un diagnóstico, no hay ni soluciones, ni respuestas, ni nada por el estilo. El objetivo es que de estas jornadas surja tal vez alguna idea de cómo empezar a trabajar en una dirección opuesta al contexto actual en el que estamos. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo el sueño de todo sociólogo, que es la serie histórica de Latinobarómetro, donde gracias al Latinobarómetro tenemos el cuestionario que se va repitiendo año a año en la gran mayoría de los países latinoamericanos, que permite detectar tendencias respecto de la valoración de distintos temas. El cuestionario del Latinobarómetro es bastante amplio. Yo suelo trabajar o tomar la pregunta y las respuestas que hacen a la confianza de la democracia en la región. Lo que están viendo son las líneas de tendencia de todos los países en donde se repitió la misma pregunta desde 1995 hasta la última serie temporal en 2023, que es ¿qué tanto nivel de confianza tiene la democracia en ese país específico? Y a la gente se le da 4 opciones de respuesta, 5 en realidad. Si tiene mucha confianza, algo de confianza, poca confianza o nada confianza, y la opción de no sabe, no contesta. Yo lo que hice fue tomar el mucho y el algo de confianza y lo sumé y lo dibujé, lo grafiqué para todos los años. La escala vertical va de 0 a 1, con lo cual si estamos arriba de 0,5, quiere decir que más del 50% de la ciudadanía contestó mucho o algo de confianza en la democracia. Si está por debajo de 0,5, debajo de la mitad, significa que menos del 50% de la población contestó mucho o algo de confianza en la democracia, con lo cual la mayoría de la gente no tiene confianza en la democracia en su país. Y lo que se ven son estas oleadas que les mencionaba. La mayoría de los países tiene una tendencia bastante similar. Podemos ver Argentina, que tuvo una importante caída justo coincidiendo con la crisis del 2001. La confianza en la democracia tocó un piso ahí, se acercó prácticamente a 0, y después volvió a crecer y ahora estamos en un descenso similar. Cosas parecidas o situaciones parecidas que ocurren en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en Guatemala, en Honduras, menos pronunciado, el ciclo es un poco más largo de descontento, también pasa en Panamá, Paraguay, Perú, bueno, la mayoría de los países que ven en el gráfico, con algunas excepciones. El Salvador ha tenido un salto en la confianza en la democracia, coincide con la asunción de Bukele en el poder. Uruguay aparece como la princesa democrática latinoamericana, en donde los niveles de desconfianza nunca cayeron por debajo del 50%, siempre toda la serie temporal está por arriba, es la excepción, por decirlo de alguna manera. En su momento Costa Rica también tenía esos valores, pero vamos viendo que en los últimos años hay una caída importante. Costa Rica es un ejemplo de una partidocracia muy fuerte que en la última elección tuvo un cambio importante porque asumió un actor político, un outsider, que no tenía una tradición política en el país, sino que presentó una agenda distinta que terminó ganando a los dos partidos tradicionales, parte de lo que le decía en el contexto. Y República Dominicana y México, que son los otros dos casos, que tienen un leve ascenso en los últimos años, pero la mayoría de la región tiene desconfianza en la democracia en la actualidad. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver que esta desconfianza en la democracia también es una desconfianza en los partidos políticos, que son, en definitiva, la correa de transmisión que hace funcionar a la democracia junto con las elecciones. Los ciclos acá son bastante similares, pero sí hay una singularidad, que es que la escala, el eje vertical, va desde 0 hasta 0,40, con lo cual en ningún momento de toda la serie temporal del Latinobarómetro, en ninguno de los países del estudio, más de la mitad de la ciudadanía tuvo confianza en sus partidos políticos. O la mayoría de la gente tuvo confianza en sus partidos políticos, porque nunca rompe la barrera del 0,50, la respuesta del mucho de algo. Entonces, la crítica a los partidos políticos es más fuerte que la crítica a la democracia en la región o la desconfianza en la democracia, pero más allá de esa singularidad, sí aparece un ciclo bastante similar. Cada vez que cae, como digamos antes, la confianza en la democracia y aumenta la desconfianza,
también ocurre lo mismo con los partidos políticos. Esto es algo que va de la mano. Y esto lo vamos a ver mucho más claro en el gráfico que sigue, que plantea la relación virtuosa entre partidos políticos y democracia. Esto es un scatterplot, un gráfico de puntos con coordenadas, en donde el eje vertical muestra el mismo valor que les mencionaba antes de confianza en los partidos políticos, que suma mucha o algo de confianza en los partidos políticos, y el eje horizontal plantea la confianza en el Congreso, que es la institución en donde se representan todas las voces de la ciudadanía a través de los partidos políticos. Y lo que presenta este gráfico, cada punto es un país en un año determinado para la encuesta Latinobarómetro, indicando el eje de coordenadas entre la confianza en los partidos políticos, mucho o algo, y la confianza en los congresos, también mucho o algo. Y es cada punto un año para cada uno de los países que vimos antes. Lo que se ve es que hay una relación lineal entre ambos niveles de confianza. A medida que aumenta la confianza en los partidos políticos, aumenta la confianza también en el Congreso, que es la institución representativa de la ciudadanía. Hoy estamos en el cuadrante inferior. No, acá no hay una distinción de países ni de años, no es central esto para el gráfico, pero sí estamos en el cuadrante inferior, que es, hay bajo nivel de confianza en los congresos y bajo nivel de confianza en los partidos políticos. Con lo cual esto refuerza la idea anterior. Mientras tenemos más confianza en el régimen político, hay más confianza en los actores y viceversa, y esto se ve muy claro con este gráfico. Solo que hoy el escenario no es muy positivo que digamos. Para sumar más buenas noticias, hay otra encuesta, que es la encuesta de la POP, que está radicada en la Universidad de Vanderbilt, que todos los años presenta lo que se conoce como el Barómetro de las Américas, que entre muchas de las preguntas que tienen hay una que a mí me gusta porque cambia un poco tienen otra escala a la que trabajan con el Latinobarómetro, ahora la explico, pero me gusta porque pregunta sobre la confianza en las elecciones, que a la larga nos explica cuánto confía en la ciudadanía, en cómo se organizan los procesos electorales, permite inferir si hay confianza en los resultados, en quienes son los responsables en organizar las elecciones. Y lo que muestran estos gráficos, que voy a pasar a explicar ahora, es que hay un grupo de países en la región en donde la desconfianza en las elecciones pasó a ser un problema importante, que son los tres que estamos viendo ahora, los tomé como ejemplos que contrastan con los tres que vamos a ver después, que son Perú, Colombia y Ecuador. Lo que ustedes están viendo es la misma encuesta, la misma pregunta en los mismos países para 11 años de diferencia. Lo que respondían los encuestados en el año 2012 y lo que respondieron los encuestados en el año 2023. ¿Cómo se lee la escala? La escala de la POP no es de 4 categorías, sino que es de 7, donde quienes contestan con 1 significa que no tienen nada de confianza en las elecciones. Quienes contestan con 7 significa que tienen mucha confianza en las elecciones. Y la idea de estos gráficos es no necesariamente ver cuánta gente contestó 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, sino ver la diferencia entre las columnas, que del año 2012 al 2023 la parte clara pasó a ser más importante, abarca mayor cantidad de respuestas. Eso quiere decir que hay mayor cantidad de gente que contestó como 1, 2 o 3, que son los 3 puntos de la escala que denotan que hay más desconfianza en las elecciones. Y ese cambio se ve en esos 11 años. Bastante fuerte en Perú, fíjense cómo la parte clara supera el 50%, más de la mitad de la ciudadanía el año pasado. Piensen que en Perú en el año 2021 también hubo mucho cuestionamiento del proceso electoral, hubo acusaciones de fraude, hubo desconfianza sobre los organismos electorales. Ellos tienen un esquema de organización electoral bastante similar al nuestro. Y hubo mucha duda sobre la veracidad de ese proceso. 2 años después que quedó en el imaginario social que más de la mitad de la ciudadanía no confía en las elecciones. Algo similar ocurrió en Colombia, también hubo sus inconvenientes en el proceso electoral que convierte a Gustavo Petro como presidente. Con esto no estoy diciendo que el proceso no fue transparente, sino que hubo dudas de la ciudadanía respecto del proceso. Y también ocurrió lo mismo en Perú. Los 3 países tienen un cambio importante. Más de la mitad de la ciudadanía, 10 años después o 11 años después, pasa a tener desconfianza en sus procesos electorales. Pasamos a la siguiente. Sí, ya voy terminando. Esto no necesariamente ocurre en todos los países. Esto tal vez sería como, bueno, un poquito la nota positiva que quiero dejar hoy. En los 4 países que están viendo acá sí hay un avance de las zonas más claritas. Hay mayor respuesta de quienes eligen la opción 1, 2 o 3, pero no es tan fuerte como
en los otros países, en los países más de la región andina, en lo que sería el cono sur de América Latina, sigue habiendo una alta confianza en el proceso electoral. Estamos hablando de entre el 60 y el 70% de los encuestados que confían en su proceso. Uruguay sigue dando la nota. Fíjense que casi las dos columnas son mayormente oscuras, con lo cual las respuestas son de las partes superiores de la escala. Sí aparece acá la cuestión de Brasil. Brasil también tuvo un proceso electoral en donde se plantearon dudas sobre la veracidad del proceso. El Tribunal Superior Electoral tomó acciones al respecto, se comprobó que el proceso fue muy transparente y en este sentido esto no pareció impactar en la confianza de la ciudadanía. Sigue siendo un proceso electoral transparente, honesto y siguiendo las normas internacionales. Pero con esto, sí quiero ir cerrando. Traje algunos datos de Estados Unidos, pero no vamos a llegar a tiempo a verlo. Prefiero en última instancia que después, si surgen preguntas, lo podemos ver, porque también esto es algo que ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos, el proceso electoral 2020 también mostró y dejó una sensación en una parte de la ciudadanía de que el proceso electoral no había sido muy transparente, que digamos, pero sí son datos que nos permiten, o por lo menos a mí me permiten, y suelo traer para discutir, que estamos en un momento actual en la política latinoamericana donde esta sensación de desafección, de desconfianza se está generalizando con algunas salvedades, pero sí están afectando a todo el ecosistema político, tanto a las instituciones como a sus actores, como a los procesos que convierten a los actores en autoridades, y eso de alguna manera tiene que ser un dato importante para que tanto el sector público como el sector privado y la academia empiece a trabajar para mejorar estos indicadores y volver a tener democracias fuertes como las que estamos acostumbrados a tener en América Latina. Ya con esto cierro, después si hay interés muestro los gráficos de Estados Unidos, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias Facundo. Yo tengo 1.000.000 de preguntas, me imagino que el resto también. Esperemos tener un poco de tiempo. Ahora pasamos a Ramiro. Bueno, muchas gracias por la invitación y por supuesto a todos de venir acá a la casa de todos los porteños, que es muy importante este tipo de debates, porque creo que la comunicación digital, comunicación política es fundamental para generar un debate profundo dentro de la sociedad. Creo que el concepto de digital hizo que muchos hayan entrado al debate político que estaban afuera, que es un poco el debate que se está dando constantemente entre medios tradicionales y medios digitales o redes sociales. Mis palabras van a estar más enfocadas en dos puntos. Primero, en todo lo que tiene que ver con la Big Data, para aplicarlo dentro de las políticas públicas. Lo que hace que cuando uno hoy toma una decisión a nivel legislativo, puede consultar a los datos. Los datos que hoy, como son muchos, tienden a ser más eficientes en las predicciones que pueden generar las políticas públicas. Que eso es la parte sana de la política, la parte donde uno trata de cambiar la realidad de los porteños o de los argentinos a través de la aplicación de la política pública. Pero para llegar a eso necesitamos tener una conversación política, una construcción del debate. Y por supuesto que las redes sociales cambiaron todo. Las redes sociales llevaron a una discusión que muchas veces algunos plantean tiende a ser violenta. Yo creo que es más bien apasionada. Yo creo que lo que pasó fue que la mayoría de nosotros empezamos a tener una voz que no podíamos tener, que simplemente la teníamos en un café o en un almuerzo familiar o en un encuentro con amigos. Hoy cualquiera puede utilizar una red social para dar su descontento o su apoyo. ¿Cuál es acá la conexión que hago con la Big Data? ¿Cómo hacemos para interpretar lo que quiere la mayoría? Pero ahí cometemos un error, porque si yo me meto a aplicar mis políticas públicas hacia lo que quieren las mayorías en base a lo que me dice la Big Data de Internet, estoy cometiendo un problema que toca mi moral y mi ética, que es lo que yo creo correcto. Entonces lo que trato de hacer es enfocarme en lo que quiere la gente que piensa similar a mí, que gracias a la Big Data y los algoritmos los puedo ir enfocado en base a lo que veo en las redes sociales a la gente que yo sigo. O sea, muchos pueden plantear que empiezo a tener una visión sesgada de mi ideología. No, simplemente me apoyo en los que me acompañaron, en lo que yo creo que es el camino correcto para aplicar en políticas públicas. Y es ahí, por supuesto, que como persona activa dentro de las redes sociales,
muy activa porque creo que tienen un rol fundamental para mi carrera política, para mi desarrollo como funcionario y para mi construcción de mi imagen pública. Utilizo las herramientas más tradicionales. ¿Por qué? Porque muchas veces la cuestión de las redes sociales es en tiempo real. Entonces lo que tengo que hacer es ir viendo a ver cuáles son las tendencias. Simplemente ver las tendencias que me puede decir una red social como Twitter, simplemente una tendencia como me puede decir un Google Trends. ¿Por qué no utilizarlas si están ahí a mi disponibilidad? Y a partir de ahí meterme en el debate. ¿Por qué tengo que tener miedo de opinar? Si yo también soy un ciudadano que tengo derecho a decir lo que creo sobre los temas que se están hablando. ¿Por qué yo no puedo opinar sobre lo que pasó ayer con Sprint, que lo pusieron en un partido de fútbol por una cuestión de marketing, y el debate que se está generando en base, que no es algo que me dedico yo, el fútbol? Yo me dedico a las políticas públicas. Pero ¿por qué no voy a poder opinar de un tema que también toca a la sociedad? Si yo veo que todo el mundo está hablando de eso. Entonces yo también doy mi opinión ahí. Me meto en el debate, porque el debate es sano. Y veo también lo que piensan la gente que me apoya de forma constante, porque piensa de una manera similar a mí. Porque también me abren la visión de lo que pueden ser mis ideas. Y también, por supuesto, me encuentro con las críticas, para ver si los que están del otro lado, los que no piensan similar a mí, tienen algún punto de encuentro o simplemente fortalecen la visión que estoy teniendo sobre el tema. A partir de ahí se empieza a generar un debate que eso después, por supuesto, se traslada a la política pública. Lamentablemente, muchas veces lo que termina pasando es que la comunicación política está más enfocada en una elección y no en el debate de lo que tiene que ser una cuestión de política pública. Porque creo que es tan importante hoy debatir lo que va a pasar con el DNU en el Congreso Nacional, de lo que pasa en las redes sociales, cuáles son las opiniones, como tiene que ser lo de ayer de Sprint. Va todo en la misma línea. Y está bueno que los ciudadanos participen de redes sociales y está bueno escucharlos, y a veces escucharlos de uno a uno es muy difícil. Si hay un lugar donde puedo encontrar lo que opina la mayoría que me sigue o la mayoría que no me sigue o que no me apoya, son las redes sociales. Y para eso, por supuesto, hay que utilizar la Big Data, porque si no es imposible. Después, por supuesto, hay que ver lo que pasó en perspectiva. Por eso, por ejemplo, los informes que hace Sergio son muy interesantes para entender qué fue lo que pasó en el momento que estaba hablando de eso, qué fue lo que me pude haber perdido, cuáles son los análisis que no se pudo tener. Muchas veces se habló de la política y la comunicación directa del dirigente político en la calle. Yo salgo a la calle, hablo con gente en la calle, pero les aseguro que la cantidad de personas que yo puedo escuchar de forma física en comparativa a la herramienta que me da una red social es incomparable. La red social me habla de miles de personas y yo hago mucho esfuerzo por hablar solamente con cientos de personas. Entonces prefiero escuchar a miles de personas a través de redes sociales, tener una perspectiva de cientos de personas, pero entendiendo que no es la misma cantidad. O sea, creo que acá los especialistas lo pueden explicar mejor, que está capaz a veces la cuestión cualitativa y la cuestión cuantitativa. O sea, lo cuantitativo en las redes sociales ayuda mucho. Y más con todas las herramientas de inteligencia artificial y de algoritmos que pueden hacer interpretar lo que dicen estas mayorías. Creo que hay que sacar el prejuicio que muchos que tienden a decir lo que era antes y cómo era antes la política, no valoran lo que es hoy. Yo creo en la forma que se está haciendo política hoy a través de las redes sociales. Creo que es una herramienta que hizo que nuevos actores nos podamos involucrar, que estemos más conectados con la sociedad y que podamos construir una sociedad donde todos tengan una voz. Por eso siempre incito a que todos participen de las redes sociales, que lo hagan de la manera que quieran, con su estilo, que no hay un estilo correcto, sino está el estilo de cada uno. No me parece que sea un problema que haya cuentas a veces llamadas trolls, bots, simplemente son cuentas anónimas, como hay un montón de notas periodísticas que no llevan firma. Entonces, ¿cuál es el problema? Tienen también su derecho. Me parece que hay que dejar las sensibilidades de lado. Muchas veces hay mucha sensibilidad en temas de comunicación en redes sociales, de gente que se ve damnificada por cosas que le han dicho en redes sociales. Los sensibles tienen que entender que capaz no tienen que involucrarse en la escena pública, capaz no están preparados para ser personas públicas y tienen que entender que en las redes sociales hoy
las voces son la de todos los argentinos, la de todos los porteños o la de todos los ciudadanos del mundo que se quieren hacer escuchar. Bueno, no me quiero extender mucho, pero bueno, muchas gracias. Gracias, Ramiro, muy claro. Y respetaste los tiempos muy bien. Gracias. Bueno, ahora pasamos a Sergio Doval. Bueno, buenos días, mediodías a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que voy a hablar de algo totalmente distinto a lo que pensé que iba a hablar. No de un partido de fútbol ni nada por el estilo, pero básicamente porque juego muy mal. De hecho, no juego. El Sprint también juega mal. Sí, por eso, pero bueno. Sí, es cierto. La verdad que escuchando los dos elementos que presentaron recientemente, me veo obligado a virar un poquito, que es hablar dos cosas. La primera de la escena que estamos viendo hoy a nivel Latinoamérica. Yo creo que también eso replica, creo no, hay bastante evidencia que replica a nivel mundial. Estamos llegando al fin de un consenso que se había construido post Segunda Guerra Mundial respecto al estado de bienestar. Ese nivel de consenso tiene que ver con determinadas instituciones que creamos para mantener ese consenso y ese bienestar, que particularmente siempre estuvo atado a revoluciones del conocimiento. Si uno mira para atrás, las revoluciones del conocimiento vienen enlazadas a cambios en el sistema de distribución del poder. Aparecen las representaciones pictóricas, empezamos a representarnos con sabios, aparece el papiro y empiezan las formaciones de democracia, aparece la industria de la imprenta a través de Gutenberg y viene la Revolución Francesa y el sistema de democracia y representación que tenemos hoy. Y por último, la revolución del conocimiento a través de Internet y la distribución, y obviamente lo que contaba Rami recién en relación a las voces. Eso hace que en realidad lo que estemos pasando es que estamos en el medio de la ola que nos agarró y estamos dando vueltas como en Mar del Plata, que alguna vez pude ir de chiquitito, y uno ve que le pasa la arena por la cara, no sabe cuándo se termina. Estamos en el medio de un cambio de paradigma y nadie puede predecir eso. Y sobre esa lógica me parece interesante apuntar al concepto de la Big Data y el análisis de la información. Lo primero es pensar desde dónde conté el contexto, primero para poner de relieve que casi ninguna persona, por decir ninguna, sabe bien lo que está pasando y menos lo que va a pasar. Muy a pesar de lo que tenemos acá como panel de expertos y también con mucho conocimiento, me declaro un ignorante ante todos. Hay tres tipos de conocimiento. Uno es que uno sabe lo que sabe, después sabe lo que no sabe y después no sabe lo que no sabe. Esos son los cisnes negros, que hay cisnes negros negativos y positivos. Los negativos, las Torres Gemelas, nadie esperaba eso a pesar de lo mucho que se habían preparado o que se preparan las fuerzas aéreas. Y los positivos, que es el descubrimiento de la vacuna que descubrió Fleming en su momento, que dejó unos dishes de Petri ahí y aparecieron los honguitos y comieron los virus y tenemos la penicilina. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad hay una parte donde el exceso de información que tenemos, no estoy criticando la presentación, de hecho me parecieron espectaculares las dos, al revés, solo vengo a poner un manto de mirada crítica sobre la capacidad de predecir futuro en relación a los datos que tenemos hoy. Hay una parte constitutiva nuestra que tiene que ver con el miedo que nos genera no conocer el futuro. Tiene que ver con cómo nos movíamos antes, estábamos en nuestras cuevitas, salíamos, no sabíamos si nos iban a cazar un león, un elefante, lo que fuera. El futuro genera incertidumbre y por eso nos vamos construyendo herramientas para pensar que sabemos lo que va a pasar. Básicamente no sabemos lo que va a pasar. Y las predicciones pueden ser de movimientos a nivel clúster. Y acá me meto un poquito en lo que Rami estaba diciendo. La verdad es que entender un clúster es lo más que podemos hacer hoy, particularmente. Esperemos
cómo avanzan las técnicas relacionadas a modelos matemáticos con inteligencia artificial. Pero lo que termina pasando hoy es que la Big Data es un lindo nombre para poder pedir fee de consultoría y no dar demasiado a cambio. Pero ¿por qué lo digo? Cuando uno escucha ese nombre, cree que puede llegar a identificar el movimiento de una sola persona. En conjunto somos impredecibles. Les recomiendo un paper de Freud que se llama Psicología de Masas, donde habla sobre la pérdida de identidad individual cuando hay un conjunto de personas y todo se vuelve un poco homogéneo. Pero lo que pasa individualmente es impredecible. Con el matemático Juan Pablo Braña, que trabajamos en predicciones, siempre dice lo mismo, que es, vos me podés dar los miles de kilómetros de caño en vaca muerta y yo calculando te puedo decir en qué esquina, de qué tubería, en qué momento, qué día vas a tener un problema y lo tenés que cambiar. Un codito. Ahora me metes un ser humano en la ecuación y se va todo a cualquier lado. Entonces, en ese punto es difícil empezar a pensar, y por eso quería poner de relieve la manera en la cual miramos la información. Y que es explicándonos, cuando llegamos a un momento, qué es lo que pasó para llegar acá. Segundo punto, desconfíen de la gente que les da certezas. Como diría mi terapeuta, el manicomio está lleno de gente con certezas. La verdad es que los cisnes negros que aparecen y el presidente que tenemos en la actualidad, para todo el sistema y también para el sistema mundial, es un cisne negro. Para algunos, claramente, este es un caso distinto. Algunos lo podrán evaluar como positivo, otro como negativo, según su mirada ideológica. Pero sin duda creo que queda en relieve que la información que estábamos viendo respecto a las democracias en Latinoamérica tiene que ver con un sistema de representación que está en crisis. Todavía nos damos palmaditas, que yo me sigo poniendo contento todavía que las elecciones sigan siendo valoradas como un proceso de representación. Dicho eso, dicho esta breve pero larga introducción para poder reflexionar qué es lo que estamos mirando, la idea es no confundirse con los datos. Porque los datos te ocultan tanto como te muestran. Y ahora sí, voy a usar un poco de la presentación, así que Joaco, no te deprimas, tuvo sentido. Si pueden poner la presentación, yo dije que no la iba a usar, pero no tanto. Lo que vamos a ver va a ser una serie de datos relacionados a la conversación digital del gobierno actual. Lo voy a poner en relieve de cómo podemos mirar esa información y que no nos confunda lo suficiente, porque bajo esta lógica de que repito esta construcción que había armado hasta este momento. Primero, que predecir es muy complicado. Segundo, que estamos en una situación de cambio de paradigma. Tercero, que tenemos demasiada información como para pensar que sabemos dónde estamos, pero nos autoengañamos al respecto. Quería ver estos datos. No los tenemos. Entonces, no vamos a ver ningún dato. Lo tengo en mi memoria. Bueno, estaba buenísima la presentación, Joaco. Después se la mandamos por WhatsApp a toda la gente. Bueno, no está la presentación. Estaba muy linda de verdad, pero lo que indica en esa presentación es lo siguiente. Si uno ve lo abriría en mi celular, pero tendríamos que pasar persona por persona y sería complicado. Lo que vemos en esa presentación es que el nivel de conversación digital o el sentimiento sobre la conversación digital relacionado al presidente de la nación, desde que asumió al momento, cambia y se negativiza. Ese cambio y negativización, analizando los datos, también dejan de relieve varios movimientos. En principio, que los primeros tópicos de conversación que se dan, uno los tiene que diferenciar entre aquellos clústeres que representan a un colectivo y entre aquellos que no. El colectivo más representado por varios elementos es la marcha, la reforma universitaria. Después aparece un indicador como la ley el voto de la ley de bases. Y este tipo de conversaciones que se fueron dando sobre el cual no hay un lineamiento que pueda generar un relato.
¿Ok? Segundo punto, relato. Esos datos que evaluamos hoy, que hoy están negativizadas la conversación, inclusive incluyendo la militancia digital que tiene el gobierno, como cualquier instrumento de representación, lo que empieza a evidenciar es un desgaste que si uno mira ese dato dice, listo, ya está, se acabó mi ley, ¿no? Porque todo el tiempo estamos tratando de encontrar respuestas al futuro, entonces alguien viene y te dice, bueno, listo, este es el fin del gobierno de Milei, a partir de acá todo termina. Y la verdad es que no, porque en realidad lo que está pasando es que ese relato se está constituyendo en una base bastante sólida de representantes que empiezan a hablar confiados del camino que está tomando el gobierno. Dicen algunos que es más útil tener un soldado convencido que 1000 pagos, ¿no? Y la verdad que hay una parte de la sociedad que cambió su sistema de creencias y el presidente hoy está dándole sentido a eso. Punto y aparte. Ya vamos a volver sobre esos datos. Cuando hablamos del sistema de creencias, estamos hablando de lo que la sociedad piensa que va a suceder en base a un presente relativo. Casi nunca nosotros estamos en el presente. ¿Vieron esta cosa que ahora está muy de moda de vivir presente, respirar, mindfulness y todo esto que yo practico también porque no me quiero quedar afuera, tengo FOMO. Entonces, claro, lo hago por eso. Pero la verdad que nosotros en realidad operamos en el presente en base al futuro, nunca operamos en el presente en base al presente. Cuando quedamos en venir acá, yo hoy me estaba cambiando a la mañana, me estaba poniendo el saco, me puse otro, le pregunté a mi mujer cuál le parecía mejor, pensaba en lo que Sofía me iba a decir, que siempre me critica cómo me he visto, y tuve un rato dando vuelta entre el cinturón sí, cinturón no, porque me habían dicho, estaba pensando en este momento. Estaba pensando si quería quedar ridículo o amalgamarme con el conjunto de gente. Eso nos pasa todo el tiempo. No doblamos en rojo en el semáforo porque tenemos miedo de la multa o de pisar a alguien, cualquiera sean las consecuencias que uno piensa en términos relativos a si le importa más la plata o los seres humanos, cualquier condición de su sistema de creencias está bien. Entonces, en ese marco lo que termina pasando es que cuando hay un sistema de creencias colectivo respecto a un futuro, es muy difícil empezar a mirarlo de otra manera. Y lo que le pasó a la sociedad, a la política principalmente, pero también a los centros de poder, es que no entendieron que cuando el presidente Milei fue elegido, lo que sucedió fue que cambió el sistema de creencias de un pueblo. Recuerden ustedes, y siempre traigo el mismo caso, que es las discográficas contra Napster, cuando empezaron a decidir que era un enemigo y atacaron a Napster, que era, hay algunos jovencitos acá que quizás no tienen idea lo que es Napster, pero Napster es la precuela de Spotify, pero que se bajaban toda la información a través de conexiones peer-to-peer sin pagarle a nadie. Entonces las discográficas dijeron, ese es el enemigo, matemos a Napster, abogados, hasta los metieron en cana, a juicio. 10 minutos después apareció Deezer y 10 minutos después apareció Spotify, porque lo que había cambiado era la manera en la cual las personas se relacionaban con la información musical. Punto. No era un tema de negocios. Y lo que sucedió acá es que lo que cambió fue el sistema de creencias sobre el cual, uno, la sociedad considera que a pesar de que no le gustan las formas del presidente, cree que tienen que existir esas formas para gobernar. Dos, que no es necesario, porque lo venimos viendo, tener una gran mayoría para gobernar un país cuyas instituciones están puestas en crisis desde hace bastante. Y ese elemento hace de que puedas tener una base no tan significativa como estábamos acostumbrados de la popularidad. Igualmente, recordemos que el presidente ganó con el balotaje con una diferencia sustancial. Y hoy puede uno permanecer con minorías muy fuertes que manejan el relato. Y tres, que ese relato de futuro y quien tiene el monopolio en el momento, sin disputa del relato de futuro, es el presidente y es el gobierno. Entonces, sobre esa escena, vuelvo al principio, si uno viera la espectacular presentación que hicieron, lo que van a ver es que hay mucha negatividad y ya empiezan a aparecer voces enojándose con algunos temas. Una rueda cuando gira
algo daña. Es normal que suceda eso en las democracias. Lo que pasa es que estamos en una escena donde el sistema de representación está en crisis, donde ya voy a saltear el concepto de posverdad porque esto no tiene nada que ver con la posverdad. Esto ya existió y lo vivimos y lo escribió Platón en su ensayo en la cueva. Digo, salgamos de esas definiciones, pero sí hablemos de lo que implica la construcción de un futuro en una escena atomizada y que hay una persona que dice que sabe a dónde vamos a llegar. Entonces, si uno mira la foto, empieza a ver que, para cerrar este punto, los datos, este punto y mi presentación, porque hay gente que está con narcolepsia en algún lugar de acá. La idea es, primero, que cuando miren esos datos no confundan la foto con la película. La película es lo que tenemos que mirar. La parte siguiente, después de los datos que estamos mirando hoy, que es el corte, hay que hacer, no sé quiénes son fanáticos acá de Marvel, pero como Doctor Strange en Avengers, y mirar 1 millón o 15 millones de futuros posibles. Elijamos generalmente los más delirantes. Y cuando estén en un proceso de consolidación de una idea, párense de afuera. También les recomiendo la película World War Z, que en realidad tiene que ver con la guerra de los 13 días de Israel, que cuando en World War Z, una película donde Brad Pitt todavía está muy bien, muy lindo. Hay una señora que dice que sí, Cata dice que sí, todos validamos. Hay una guerra zombie y ahí aparecen los zombies y los únicos que quedan son los israelíes. Y cuando llega ahí, que armaron toda una muralla, le pregunta cómo hicieron para darse cuenta que estaba esta epidemia. Entonces lo que el señor le dice es, nosotros tenemos un consejo que somos 8 o 10, no me acuerdo, personas. Y si todos estamos de acuerdo de lo que va a pasar, uno se lleva el trabajo de ir a buscar pruebas para refutarlo. Y ahí encontramos ante la posibilidad de un delirio de que había una invasión zombie, dijimos, che, puede haber una invasión zombie. Entonces, tomen esos datos sin certezas y traten de evaluar la posición más riesgosa en términos de consolidación de pensamiento colectivo como aquella que les va a pagar bien. No tomen esas decisiones manejando cuando hay un semáforo rojo, el rojo es rojo. No, o sea, salvo Joaco que es daltónico, pero el resto de ustedes creo que no desafíen pavadas, ¿no? Y por último, este tema de la toma de decisiones relacionadas a la Big Data, yo creo que vale mucho más una persona con convencimiento que 1000 tableros de información puestos arriba de la mesa. Porque terminamos siendo un conjunto de personas y un colectivo que nos juntamos por miedo a estar solos. En el marco de una persona que está muy convencida de hacia dónde ir y que ataca encima el descreimiento colectivo y consensuado sobre una estructura política institucional, es mucho más fuerte que cualquier número, cualquier tablero, cualquier big data, cualquier nada. Y creo que ante eso estamos en esta escena, en esta nueva etapa de un paradigma de cambio de democracia, que como también comentaron recién, uno de los mejores hoy presidentes o países que tienen mayor confianza es un lugar como El Salvador. Y eso nos tiene que decir algo. Nos tiene que empezar a poner en relieve cómo generamos consensos que incluyan, pero que también generen relatos fuertes hacia adelante, porque en definitiva necesitamos un liderazgo claro como humanos en este momento en que estamos dando vuelta a la ola. Muchas gracias y que sigan disfrutando de la jornada. Muchas gracias, Sergio. Bueno, el verdadero cisne negro fue que pidió una presentación. Era ahí. Todo tiene sentido. No había tal presentación. Pero estará. Es una estrategia de marketing, como lo de fútbol también. Estará. Bueno, gracias, Sergio. Las preguntas espero que no sean sobre cine después, pero volveremos al tema. Ahora pasamos a Cata Hernández, directora regional de Oclusive. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a todos los panelistas y a Sergio por su capacidad de improvisación. Yo soy menos improvisadora, soy bastante cartesiana, racional, necesito mi presentación. Así que, ¿la tenemos? ¿Dudas? La paso por mail también. Si no, bueno, yo se los voy contando desde acá.
Bueno, si les parece, comenzamos. A ver, tuvimos diferentes panelistas con diferentes puntos de vista. Hoy a la mañana hubo algunas palabras que sobrevolaron y que me parecen importantes. Se habló de fragmentación, se habló de comunidades. Yo voy a hablar de dispersión. Mi panel están todos consultando el teléfono. Hay un déficit de atención impresionante. Me parece que la gente que está en el público está igual. Es muy difícil combatir hoy con lo que es la maroma. Gracias, Ramiro. Gracias, Sergio. Estos 10 minutos valen oro. Si me van a escuchar 10 minutos, lo voy a agradecer. Lo voy a hacer en formato de agencia de marketing, comunicación, una pitch, un elevator pitch. No sé si escucharon hablar, está la película Secretaria Ejecutiva, Melanie Griffith, que hoy tiene 200 años, que ya tiene una hija que es preciosa, que ya es actriz de cine y protagonista. Se sube en ascensor y tiene 1 minuto para convencer un CEO de una idea. Voy a tratar de hacer eso. Voy a tratar de darle valor a los datos. El tema de hoy es la Big Data y yo les quiero hablar también de Smart Data. ¿Qué es la Smart Data? Digamos, en este paradigma actual, antes había datos, esto no es nuevo. Procesadoras de datos existen hace un montón. Es menos sexy que decir Machine Learning, inteligencia artificial, algoritmo, ni hablar de Gen AI, que hay que decir eso cada 2 minutos si quieren ponerse en el top of the top. Pero digamos, existían maneras de procesar datos, existían maneras de automatizar la recolección de datos. De pronto lo que nos dimos cuenta es que esos datos tenían utilidad. Esto fue a la vez que empezó a surgir la Internet 2.0, ya estamos en la 3.0 y ya les aviso que el año que viene es la 4.0, que es más fluida, ¿sí? El deepfake se integra, lo que es la comunicación de fragmentación de sociedad también se integra. Hay un montón de cosas que están pasando, pero vayan mirando en este mundo de patchwork, de collage, qué es lo que está viniendo ahí. Y en esta Smart Data, algo que es interesante es pensar que esos datos pueden contribuir de manera exploratoria, ¿sí? Hay un antropólogo, Malinowski, que se sumergía con la observación participante, se metía en lugares donde nadie había ido nunca y comprendía los rituales, ¿sí?, sociales. Un poco la posibilidad que tenemos hoy con las herramientas de social listening, escucha, monitoreo, es de meternos en esos lugares, ¿sí? Es de poner la lupa, o si quieren llamarlo una linterna, a través de una elección de palabras claves y saber qué es lo que está diciendo la gente, pensando, ¿no? Porque no podemos saber, no tenemos esa capacidad. Pero ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo y qué están declarando? Cada vez menos inocentes sobre lo que declaran, porque la gente va sabiendo que si me quejo Edenor me escucha, ¿sí? Ramiro sabe que si los militantes dicen algo, él los escuchan. Hay una conciencia cada vez más alta de que eso sucede y puede jugar eso en el fortalecimiento de las democracias. Pero digamos, esta técnica de escucha, esta técnica de poder monitorear en tiempo real, algunos se inyectan datos directamente, están como una especie de electrocardiograma permanente de los datos, aparece el rol del profesional. Nombrábamos a Joaco, a su equipo, a Martu, que están por ahí, pero hay muchos profesionales, jóvenes y no tan jóvenes, que saben mucho de técnicas de investigación y que saben darle el justo valor a esos datos. Se abre una ventana para todos los que están acá, yo me imagino que les interesan ese tipo de trabajo, si son sociólogos, antropólogos, comunicadores, politólogos. El saber soft tiene mucho interés hoy. Porque hoy tenemos una herramienta que nos puede decir, ¿sí?, con esa linterna que les comentaba, qué se está diciendo sobre cualquier medida del gobierno, ¿sí?, sobre cualquier candidato, sobre cualquier influencer. ¿Qué se está diciendo? En un espacio público, como decíamos, o sea, declarando sobre ese tema, pero con un problemita que no quiero dejar afuera, que es la representatividad. Si miramos una encuesta, hay una construcción de una representatividad. Y si miramos un social listening, digamos, no podemos extrapolar eso y decir esto representa tal porcentaje. ¿Vamos a dejar por eso esta técnica fuera? No la han dejado, digamos, ninguna de las elecciones recientes en el mundo entero. ¿Qué nos puede traer? Y me tomo 3 minutos para decir esto. Uno nos puede decir qué está pensando un ciudadano, por ejemplo, los porteños que están pensando en un punto específico, económico, social, cultura pop, lo que les interese a ustedes investigar.
también nos puede decir sobre ese tema, además de dónde están, cómo va cambiando en el tiempo el volumen sobre esa conversación. Si hay más gente que está de acuerdo, podemos comprobar estas teorías de que siempre hablamos con los que piensan como nosotros, ¿sí? Darnos cuenta que hay una reproducción de un discurso. Podemos también en ese sentiment trabajar un poco como se hace con las encuestas y ver, por ejemplo, frente a un candidato, si la gente no lo votaría por nada en el mundo, si quizás, si algo fuera mejor, podría votarlo, si está de acuerdo, si está poco de acuerdo, si podemos trabajar sobre esas gradualidades en la comunicación y todo eso con una velocidad increíble, ¿sí? Una velocidad de recolección que es increíble. Entonces, son soluciones que son muy válidas. Les quiero comentar un caso puntual que para mí fue muy interesante en lo personal y en lo laboral. Nos contrataron en un momento del IFC, el Banco Mundial, había invertido, digamos, ellos son el organismo que financia las políticas públicas, en Bogotá, para las bogotanas, había invertido en lo que es políticas de género, ¿sí? Había una inversión ahí que era interesante. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo llegó a esas mujeres bogotanas y me entero hoy si a ellas les impactó de alguna manera esa inversión del Banco Mundial? Llamo por teléfono y le digo, hola, te están pegando en tu casa, te pegaron recientemente, te abusan, ¿hay alguna manera de que no se te esté pagando el trabajo de cuidado? Imposible. La encuesta telefónica no es una posibilidad. ¿Qué hago? ¿Les doy un lugar de encuentro? No es una posibilidad. Bueno, el social listening abre una ventana por ahí, porque lo que puede hacer, con esto que hablaba Sergio, es esto de los clústeres, los nodos de información, tratar de detectar esas comunidades, ese entramado social que se presenta y donde podemos ver las mujeres dónde se expresan, en quién confían, ¿sí? Cuáles son las instituciones intermedias con las que se podría trabajar en política de género y de esta manera aportar una solución que le dé valor al trabajo que hizo el Banco Mundial, al trabajo que hizo la Alcaldía de Bogotá, ¿sí? Y tener un estudio en el mediano plazo sobre la evolución de esa cuestión. Así que bueno, eso es un caso interesante. Obviamente las elecciones, los influencers es lo primero que se nos viene a la mente, pero traten también de expandir eso y pensarlo como una herramienta como Malinowski de observación exploratoria que tiene mucho futuro y también mucho que aprender, ¿sí? Así que agradezco y dejo estos minutos para la charla. Muchas gracias, Cata, también por el tiempo y la presentación, también clarísimo. Bueno, a ver, abro si quieren con dos preguntas y también habilitamos también a las preguntas después del público. Una pregunta para Ramiro. Tomo un poco lo que mencionabas desde tu rol como legislador y como representante de la política también. Hablaste en un momento de moral y ética y la responsabilidad que se tiene también como personas, no solamente como representantes en el Estado, de la moral y la ética en la utilización de esa información. Y te consulto, ¿cuál es el límite, si existe un límite moral y ético en la utilización de la Big Data, tanto para lo que es un fin último, como puede ser ganar una elección, como puede ser gestionar para poder quedarse en el gobierno en pos de, obviamente, una elección de la mayoría? Mi valor, el límite son mis valores y mis ideas. O sea, si la Big Data me dice que nos volvimos un país comunista, socialista o totalitario, por supuesto que yo no voy a acompañar. O sea, el tema de Big Data no es entender qué están pidiendo todos, pero no adaptarte a eso. Por eso daba, digamos, que la Big Data capaz hay que utilizarla mucho más para hacer políticas públicas en base a datos y a base a predicciones de cómo puede impactar en base a las ideas que uno defiende y no utilizar la Big Data para poder adecuarte a una demanda que capaz no tenés que, seguramente, si es una idea contraria a las tuyas, no tenés que adaptarte, porque si no estaríamos todo el tiempo yendo en contra de las ideas de uno, que creo que la conformación de una democracia es una discusión de ideas, de gente que piensa distinto, y a través de ahí se generan consensos, pero no puedo estar adaptándome todo el tiempo a la demanda en base a la Big Data, que comúnmente sale de las redes sociales, porque si no estaría siendo traicionero con lo que yo creo que es lo correcto para sacar adelante a un país o a una ciudad.
sé si funciona esta. Muchas gracias, Ramiro. Y tengo una pregunta más, antes de también que el resto, bueno, vayan pensando. Va para los tres, así que elijan si quieren entre ustedes cómo la responden, pero ¿existe algún riesgo asociado a una sobredependencia de los datos y de la información, más aún en un contexto que tal vez tenemos como, estamos un poco intoxicados de tanta información, donde nos cuesta comprender cuál es la verdad, cuál es la realidad? ¿Existe en este caso algún riesgo de la democracia, de esta sobredependencia también existente, tanto como mostramos en los gráficos de confianza hacia una institución, como hacia los partidos y hacia los políticos en sí, como incluso en lo que la ciudadanía se va relacionando entre sí misma, digo, el tejido social este que veníamos hablando también? ¿Hay algún riesgo? ¿Hay que evaluar? ¿Hay algún límite también en esa sobreintoxicación de datos y cómo la trabajamos? Y las herramientas que tenemos obviamente desde las instituciones para interpretarlos, leerlos, pero la sociedad, ¿cómo hace frente a todo eso? ¿Me están tirando el muerto a mí? ¿Arranco yo? Yo le doy. Bueno, una primera reflexión para este punto es, creo que ahí la clave es un poco el método, ¿no? Si confiamos en el método que estamos aplicando para el relevamiento de la información y el método es certero y cumple las reglas para relevar información correcta, entonces ahí la información siempre es útil. El riesgo está en cuando vamos ajustando, afinando, tocando el método para que el resultado que estamos esperando, el resultado que queremos encontrar sea otro. Ahí sí creo que hay un riesgo. Creo que por ahí el segundo riesgo también puede ser, como bien mencionabas entre líneas, la sobreabundancia, ¿no? de información. Si abrimos cualquier portal de noticias cada lunes de cada semana hay una encuesta publicada. Esto es medio como tirarse un tiro en las rodillas, ¿no? Porque muchos acá trabajamos con ese tipo de información, pero también es cierto que hay una sobrecarga, por ejemplo, de estudios de opinión pública sobre el mismo tema y eso puede llegar a confundir escenarios. Entonces pensamos que la cosa va por un lado, después hay otra encuesta que muestra que va por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo que se viene discutiendo en varios encuentros académicos y de consultores sobre la cantidad que hay de estudios al respecto. Entonces, creo que tal vez los riesgos pasan por esos dos lugares y entendiendo que son límites, podemos pensarlo como lo que se discutía recién en el panel, ¿no? Que siguen siendo fotos, no son películas, las fotos pueden cambiar. Los distintos estudios que aparecieron en los últimos meses mostraron de que la opinión pública estaba cambiando hacia algún lugar y se estaba generando un consenso de, bueno, la opinión pública está cambiando y en realidad era una fase de transición en donde era una etapa que después terminó revirtiéndose y volver al estado de la opinión pública al primer semestre del año. Entonces, si entendemos que es una foto, si entendemos que el método tiene que ser certero, y entendemos que a veces hay demasiado, con eso podemos tomar los datos como lo que son y utilizarlos de manera efectiva y eficiente. Si me permitís agregar ahí, digo, para mí en este tema de las encuestas, no hay nada que tenga valor que haya surgido inmediatamente. Y a esto que voy. Digo, si vemos una encuesta que el campo se hizo el 18, se terminó el 18-19 y el informe está el 20, solo para meter un elemento práctico de cómo analizar la realidad. Digo, claramente, no importa si sos un genio o no, el ser humano necesita procesar información, conectarse con otros elementos. Digo, la instantaneidad lo que nos hace es perder la capacidad creativa que tenemos. Entonces sí hay un riesgo en términos de democracia, sí hay un riesgo en términos de generar valor y me parece que igualmente es parte del sistema que hemos construido. Digo, las redes, la dopamina, el exceso de información. Digo, el valor para mí termina siendo, me voy a poner medio hippie, de ahora, digo, pero la sonrisa de mis hijos, pasarlo bien, tener una familia, mi mujer. Después todo lo demás es todo instantáneo. Y me parece que cuando uno encuentra cosas de valor es que se construyeron durante un tiempo que hubo cabeza, hubo probablemente pasión, hubo amor, hubo otras cosas. Entonces, no confundir lo que dijiste vos, la foto con la película, nos ayuda un poquito a entender algo, pero la construcción real de análisis profundos, el exceso de información ha probado, y de hecho, Nassim Taleb, el matemático que puso muy de moda el término de cisnes negros, es uno de los intercambiadores de bolsa más exitosos y no mira las noticias, no tiene idea qué cuerno pasa en el mundo.
porque lo chiquito te termina confundiendo. Hay que mirar las cosas con tranquilidad, con análisis, etc. No implica que no estamos involucrados en un mundo donde hay que tomar decisiones rápido a veces, ¿no? Y no lo descarto, pero las cosas de profundidad generalmente no suceden de un día para el otro. Gracias, Sergio. Me van a... Nos cortaron las preguntas. Malísimo. Vino la policía, chicos. Gracias. Bueno, ahora abrimos un poco la jornada, también cerramos el panel. Muchas gracias a todos, a Cata, Sergio, Ramiro, también a Facu. Ahí hay una pregunta. ¿Nos dejan? ¿Es una sola? Sí. Vamos, Sí. vamos, triunfaremos. Bien, estamos bien. ¿Me escuchas bien, Ramiro? Sí. Sí, no soy un experto en términos de educación como seguramente lo sos vos, que estás en contacto diario con alumnos. Mi consejo es, en un aula jamás utilizar un nombre propio. Si te dicen con esto o con otro, con un partido político o con otro, no corresponde dar ningún tipo de opinión. Los nombres propios siempre se dejan de lado. Y lo que se trata de explicar siempre son las ideas. De esta manera piensan los socialistas, de esta idea piensan los liberales. Estos son los éxitos de los liberales, estos son los fracasos de los socialistas. Bueno, es una chicana, pero tratar de explicar las diferentes visiones en términos ideológicos y no en términos de nombres propios. Creo que muchas veces lo que termina pasando es que se sintetiza la política, la discusión política en nombres propios, y ese es el error que se comete. Y más cuando se comete en un aula con gente que a veces comete el error de tener un fanatismo hacia un ismo que siempre está acompañado de un nombre propio adelante. Bueno, vamos con la última y ya después almorzar, chicos. Por supuesto que las fake news, si son mentiras, afectan no a la democracia, sino a la moral y la ética. Pero creo que va a haber un panel de fake news después, donde van a poder profundizar mucho más. Creo que no hay discusión sobre las fake news. O sea, no. Si es una mentira, es una mentira. O sea, a mí me enseñaron de chico que mentir está mal, que mentir es incorrecto. Sufro fake news constantemente. He recibido los últimos 2 meses por lo menos 100 mensajes de forma privada en WhatsApp, porque hay una fake news sobre mí, que hice una entrevista que no hice, una conversación con Luis Novarecio, que no hice. No entiendo quién tiene esa cuestión maliciosa. Hay gente que se la cree, la mayoría de la gente no se la cree. Yo hice mi descargo en redes sociales, pero tampoco le puedo dar tanto eje a la fake news, porque si no la potencio yo. Entonces trato también de... La mejor manera a veces de las fake news es ignorándolas. Porque si no lo que haces es como a cualquier persona que hace el mal, si le das mucha entidad, la potenciás. Desde mi lugar trato de no estar constantemente desmintiendo las fake news que hay sobre mi persona o sobre mis ideas. Gracias por darme la posibilidad igualmente para aclarar que
soy una víctima de las fake news, pero entiendo que eso es una discusión que, bueno, que van a tener en el siguiente panel y que va a ser mucho más interesante que lo que pueda decir yo en pocos minutos. Gracias, Ramiro. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Súper interesante todo el panel para entender cómo la utilización de los datos se puede poner al servicio también de la política y de la ciudadanía. Y los esperamos de nuevo a las 14 horas, que viene el panel también de Diálogo Ciudadano en tiempos de fake news. Muchas gracias.